Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel en la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La última de las 7 cartas que el Señor envía a través de Juan a las iglesias de Asia Menor. Es una carta enormemente densa, enormemente impactante, y marca un contraste tremendo con la carta del capítulo del domingo pasado, la carta anterior, la penúltima carta. En esa carta anterior no hay reproches, hay promesa y hay aliento. En la carta anterior hay una iglesia pobre, hay una iglesia sin fuerza, pero que dispone de la fuerza de Dios. En esta carta hay una iglesia que se cree rica, poderosa, encumbrada. En la carta anterior el Señor está con la iglesia. En esta carta el Señor está a la puerta de la iglesia. Cuando estudias la carta, hay una interpretación que se llama, lo dije el primer día, la interpretación historicista, que presenta esta carta como la última carta, es decir, el ejemplo de la iglesia que existirá en la tierra antes de del regreso de Jesús. Pero yo no puedo estar de acuerdo con esta interpretación, porque me gustaría más estar en la anterior, y no hay tampoco una evidencia del tiempo de esta. Tomémoslo como es un mensaje de Dios para la iglesia hoy. No importa qué iglesia sea, ni cuál sea la circunstancia, el Señor advierte a la iglesia hoy lo que advierte a esta iglesia hace prácticamente 2000 años, para decirle a la congregación sentada aquí esta mañana: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Hay 3 cosas, como en todas las iglesias. Primeramente, la iglesia y el Señor. En segundo lugar, el mensaje. En tercer lugar, la demanda. Primeramente, la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Qué es? ¿Quién era? ¿Dónde estaba? No tenemos ninguna referencia a esta iglesia. Sabemos que es una de las iglesias establecidas en Asia Menor. No sabemos quién la fundó, no sabemos si era grande o pequeña, aparentemente debe ser una iglesia grande. No sabemos tampoco cuáles eran las peculiaridades internas de la iglesia, pero lo que sabemos es que el nombre Laodicea obedece al nombre de la esposa de uno de los grandes de aquel tiempo. Levantó, reedificó esta ciudad en nombre de su esposa, que se llamaba Laodicea. ¿Y qué significa Laodicea? Bueno, Laodicea es una palabra compuesta de 2 voces, laos, pueblo,
y tique juicio o gobierno, de modo que podría significar perfectamente el gobierno del pueblo. Tenía la ciudad grandes manantiales cerca de ella, a una pequeña distancia, tenía grandes manantiales de agua caliente. Esa agua fluía de la tierra en ebullición, a alta temperatura. La canalizaron a la ciudad para que sirviese en las casas, pero cuando llegaba a la ciudad era agua tibia. Y dicen algunos escritores de entonces que cuando alguien bebía en una fuente de esa agua, le producía inmediatamente náuseas. De modo que, fíjate en la Escritura, lo que Cristo dice en el entorno social de una ciudad. Y le dice: eres tibio, me das náusea. También esta ciudad tenía en su historia una experiencia bastante trágica en los últimos años. Y es que se habían producido una serie de terremotos que habían destruido la ciudad. La ciudad fue reconstruida con ayuda del Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano envió mensajeros a los líderes de la ciudad para preguntarle: ¿qué necesitáis?, aquella gente arrogante respondió a Roma con estas palabras: me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Cristo va a usar la frase que ellos conocen para decirles: esto es lo que vosotros decís acerca de mí. No se sabe quién fundó la iglesia, pero se supone que Epafras fundó esta iglesia, colaborador de Pablo, desde la ciudad de Colosas. No importa quién lo hizo, lo importante es que hay una iglesia establecida allí. Junto con la iglesia está el Señor, y el Señor se presenta con una serie de títulos. Primeramente, el Amén. En el Antiguo Testamento hay una referencia en el texto hebreo que llama a Dios el Dios del Amén, y que la Septuaginta lo tradujo como el Dios de la verdad. Está en Isaías capítulo 65 y versículo 16. Se presenta como el Dios firme, el Dios fiel, el Dios que es verdadero, el que garantiza el cumplimiento de sus promesas, el que habla solamente verdad, el que revela lo que es verdaderamente cierto. Es el amén de Dios. Cristo es el amén de Dios. ¿Cómo lo diré para que lo entendamos bien? Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo amén. De manera que Jesús es para nosotros esta mañana Dios en estado de amén. Es decir, Dios afirma y se cumple, porque Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es el Dios supremo y soberano, pero es también el testigo fiel y verdadero, alguien que no puede equivocarse. ¿Sabéis por qué no puede equivocarse Dios? Porque no juzga las apariencias, juzga el interior. No está contento con lo que yo aparento, sino con lo que yo soy. Hay muchos creyentes que tienen serios problemas de juicio contra otros porque ven el exterior. Y ellos consideran que la manifestación, lo que se hace desde el exterior, afecta, es la expresión del interior. Está muy equivocado. Una persona puede aparentar una enorme santidad y ser un impío. Y otra persona puede aparentar lo que es menos santidad y ser un verdadero creyente en la presencia del Señor. El testigo fiel y verdadero. No podemos olvidar que Cristo vino al mundo para ser testigo o para dar testimonio de la verdad. En Juan capítulo 18, versículo 37, hace esta afirmación: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Toda la revelación de Dios está en Cristo. Dios no puede decir nada más de esta iglesia que lo que Cristo dice aquí, el testigo fiel y verdadero. Finalmente, se presenta como el principio de la creación de Dios. Algunos que niegan la deidad de Cristo toman este texto y otros más para decir: aquí tenemos el principio de Cristo, fue el primer ser creado por Dios. No, lo que está diciendo la Biblia es que es el principio dinámico de la creación. Todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Por tanto, la explicación que Pablo da de esta verdad es que Cristo es el creador.
El apóstol Juan, en la introducción de su evangelio, en el prólogo de su evangelio, en el capítulo 1, hace una afirmación idéntica. En él fueron creadas todas las cosas y nada de lo que es hecho fue hecho sin él. La creación de Dios. ¿Sabes qué trae esto como consecuencia? Que lo que Jesús dice a la iglesia lo está diciendo también el Padre. Porque Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es más, Jesús dice: yo no hablo nada que no haya oído a mi Padre. Dios testifica de la iglesia en la Odisea. El mensaje para mí, lo he leído varias veces estos días, el mensaje para mí es impresionante. Comienza con una amonestación que hace en razón de una situación. Mira el versículo 15 y el versículo 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Creyentes tibios. Dice clarísimamente el versículo: no eres ni frío ni caliente. El problema es que cuando una persona es frío espiritualmente, se puede calentar en salvación por el Espíritu de Dios y darle vida nueva. Un cadáver es frío, un resucitado espiritualmente está caliente en el Espíritu. Estamos esperando y deseando que todos los creyentes sean fervientes en espíritu. Aquí no son ni una cosa ni otra cosa. No están cumpliendo con el compromiso de vida que Dios requiere para su iglesia y que requiere para cada uno de los creyentes. Esto genera un serio problema que lo encuentras en el versículo 16. Dice el Señor a la iglesia: por cuanto no eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De otra manera, yo quiero ser muy claro. El Señor está diciendo: me das náusea por lo que tú eres. E indudablemente, arrojado de la boca de Dios, arrojado de la comunión de Dios, es una situación enormemente problemática, difícil, que no conduce a éxito ninguno, sino todo lo contrario. La Biblia enseña que la iglesia actúa, funciona en el poder de Dios. Y la Biblia enseña con toda claridad, y Cristo dice que separados de mí, nada podéis hacer. Es una solemne advertencia. Tu situación no puede continuar. Yo no estoy dispuesto a mantener una relación espiritual contigo en esa dimensión. El problema es serio. Pero hay algo más. El orgullo y la arrogancia son razón de ser de esta iglesia. Versículo 17. Porque tú dices, lo dices tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea es una iglesia arrogante. No se sienten pobres, por tanto no van a pedir nada. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. No están dispuestos a decir, como en la oración de Cristo: el pan nuestro de cada día, en sentido espiritual, dánoslo hoy. Los creyentes de las sociedades ricas, los creyentes de Europa y los creyentes de Estados Unidos especialmente, son creyentes que ya no miran al cielo. La situación de bonanza hace que el creyente se sienta satisfecho con lo que es y satisfecho con lo que tiene. No necesitas pedir nada si tienes la posibilidad de alcanzarlo. Indudablemente no sabemos mucho de la situación de esta iglesia, pero en el contexto social era una ciudad con riqueza bancaria, era una ciudad con industria de tela, era una ciudad que fabricaba un colirio para los ojos muy especial, por tanto era una ciudad rica. Pero quiero ver algo ahí muy importante. No necesitaban gracia para continuar porque lo tenían todo. Estoy pensando en cómo podría ser esta iglesia. Una iglesia teórica en Biblia, conocedora de la palabra,
Gente que podría recitar pasajes enteros de memoria. Personas que duermen seguros en sus perfecciones y no se dan cuenta que el Señor está a punto de vomitarlos de su boca. Me asombra ver un mundo de iglesias tradicionales que viven de la historia y del pasado. Me impacta un mundo evangélico en España y en Galicia más que en otros lugares, en donde los creyentes pueden definir a Jesús, definir el Espíritu Santo, definir la palabra, definir la iglesia, definir a los ángeles. Conocen la Biblia, pero viven al margen de la Biblia. Y Cristo está diciendo a la iglesia: tienes, pero no tienes. Una iglesia orgullosa. El segundo aspecto es una iglesia tan arrogante que dice: nos hemos enriquecido. ¿Cómo es esto? La iglesia no se puede enriquecer a sí misma. La riqueza de la iglesia procede de la gracia. El poder de la iglesia de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. La riqueza de la iglesia, la dinámica de la iglesia, de Cristo Jesús el Señor, cabeza de la iglesia. Esta iglesia era una iglesia con gente muy parecida al fariseo en el templo que oraba al Señor diciéndole: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estos publicanos no tienen razón de ser y vienen a orar. ¡Qué vergüenza! No quiero ni rozarme con ellos. Hermanos amados míos, hay cientos de personas en el mundo evangélico en España que se sienten perfectos, ignoran a sus hermanos y desprecian al pueblo de Dios. Además, ellos tenían otra arrogancia, la de alcanzar una posición espiritual por el esfuerzo propio. Cuando tú quieres llegar a ser algo por ti mismo, estás cometiendo el pecado más grande, porque no reconoces la dependencia con Jesús. La culminación de la soberbia está ahí en los versículos. Permíteme decirla muy rápidamente. No quiero extenderme mucho. De ninguna manera tengo necesidad. Estos habían llegado a todo. Pero cuando yo leo la biografía de Pablo, oigo a Pablo que dice, lo veíamos esta mañana en la clase bíblica, no lo he alcanzado. De modo que Pablo no lo había alcanzado, pero estos tenían todo. Una iglesia llena de sí misma, pero carente de Dios. Cuando Dios ve esto, va a decir algo muy serio, muy solemne a la iglesia y dice: lo que tú crees es mentira. Porque lo que yo detecto es que tú eres un desventurado. Desventurado es lo contrario a bienaventurado. De manera que la bienaventuranza, ¿cómo alcanzas tú las bendiciones de las bienaventuranzas? Escucha una de ellas. Bienaventurados los pobres en espíritu. De otra manera, el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos en el capítulo 7 y pensando en las perfecciones de los hombres, en la gloria de los religiosos, en la superabundancia de vida de los que se creen modelos, dice aquellas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice esto. Ellos dicen: no tenemos ninguna necesidad, lo hemos alcanzado todo. Dios le dice: eres un desventurado porque no eres pobre en espíritu. Yo quiero que notes esto, por favor. La vida cristiana consiste en un seguimiento a Jesús. ¿Lo crees o no? El apóstol Pedro habla de que el creyente tiene que seguir las pisadas del Maestro. ¿Crees que es verdad esto o no? ¿Qué es lo que Cristo dice? Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. La inquietud de muchas iglesias, las luchas internas en ellas, la conmoción de creyentes con creyentes, la falta de descanso, es evidencia que no estamos siguiendo a Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios dice algo más. No solamente eres un desventurado, eres un miserable. De manera que aquellos que creían que no tenían ninguna necesidad, Dios los llama miserables. Porque la riqueza de la iglesia, la riqueza de la vida cristiana, la calidad de vida del creyente, las metas de madurez espiritual, los recursos de la gracia descansan en aquel que, no teniendo nada, lleva unas manos vacías a Dios y dice: Señor, tengo necesidad de ti. Miserable. ¿Algo más? Mirad el versículo. Yo me he enriquecido. ¿Y qué dice Jesús? Eres pobre. Quienes se enriquecen ellos son pobres para Dios. El poder de una iglesia, la riqueza de una iglesia es venir vacía y ser llena de las riquezas de Dios en gloria en Cristo Jesús. ¿Eres un desventurado? ¿No vas a tener bendición? ¿Eres un miserable? No tienes forma de alcanzar nada. ¿Eres un pobre? No tienes nada, pero algo más. Eres también un ciego. En la ciudad de Laodicea, los peregrinos que venían del desierto venían muchas veces con un problema oftálmico. Ojos rojos, enrojecidos por el polvo y el aire del desierto. Y llegaban a la ciudad. Algunos casi no veían, pero recibían unas gotas de colirio. Y la visión se despejaba y podían ver. Cristo dice: no tenéis visión espiritual para distinguir la situación en que os encontráis. Cuando tú crees que tienes todo, eres incapaz de ver lo que te falta. Cuando tú crees que tienes poder, no vas a clamar por misericordia y por gracia. No tenían visión para distinguir la situación en que se encontraban. Por último, estaban desnudos en la ciudad de las telas. Una iglesia desnuda. ¿Qué es esto? Muy sencillamente, la vestidura del creyente no es otra que estar revestido de Cristo. De manera que cuando el creyente, un hombre, una mujer, se convierte, el Espíritu Santo de Dios lo sumerge en Cristo. ¿Vamos a tener un bautismo el sábado que viene? Bueno, el simbolismo perfecto. La persona está seca, fuera del agua, entra en el agua, se introduce en el agua y ¿qué sale? Revestido de agua. El agua le ha empapado y surge antes de una forma y luego de otra. Cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo de Dios te toma y te sumerge en Cristo para que cuando salgas al exterior se vea poco o nada de ti y todo de Cristo. Los vestidos de perfección de la iglesia es ver a Cristo en la vida de los cristianos. Decía esto esta semana a personas que tenían un cierto concepto, tal vez un poco errado, de algunas de estas cosas. Quiero decirte, querido hermano mío, que la vida cristiana es la exhibición personal ante el mundo de la gloria, santidad y virtudes de Jesús. Quiero decirte que cuando un creyente vive a Cristo en identificación con Cristo, el Espíritu Santo está cumpliendo el programa de Dios que predestina a los cristianos para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el vestido de gloria de la iglesia. El vestido de gloria de la iglesia no son los años de su existencia. El vestido de gloria de la iglesia no es la grandeza de la gente que la rige. El vestido de gloria de la iglesia no es la tradición que ha recibido. El vestido de gloria de la iglesia no son conceptos teológicos. El vestido de gloria de la iglesia es Cristo. Y cuando Cristo no está en la iglesia está espiritualmente desnuda.
ricos, arrogantes, desnudos para Dios. Cristo viene a dar un consejo. El consejo está en el versículo 18. Leo el texto bíblico. Por tanto, te aconsejo. No viene a imponer. El Dios de la Biblia no obliga nunca a nadie para que haga lo que no quiere hacer. Pero el Dios de la Biblia dice aquí: yo te doy un consejo, tómalo porque soy yo el que te doy este consejo. Primero, compra oro para que sea rico. ¿No te llama la atención esto? De modo que son pobres. ¿Cómo va a comprar un pobre oro? ¿Cómo va a comprar oro un mendigo que no tiene nada? Además de esto, ninguna de las riquezas de Dios pueden comprarse. Él las da soberana y graciosamente al que las pide. Por tanto, aquí hay algo extraño. Y este asunto se resuelve fácilmente como un llamamiento a volver a la gracia sin condiciones. Escucha Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. Ahora escucha: y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¡Qué fantástico es Dios! Dios no quiere que tú compres nada de lo que Él da, porque Él te lo da. Pero lo que quiere es que tú vengas sin nada para adquirir aquello que no tienes. Es un llamado a la iglesia a un retorno a Dios. Es un llamado a la iglesia a parar en el camino por donde va y a retroceder en otra dirección. Es un llamado a la iglesia para que busque recursos de poder en el único que los tiene, que es Cristo mismo. Hermanos amados míos, mis queridos hermanos, el Señor es testigo. Sabe que digo verdad. Que no pasa un día en que Susana y yo no estemos orando por la Iglesia Unida. Quiero decirte que esta iglesia necesita sin condiciones volver a Dios en un encuentro personal con Cristo. Llama a Dios a un vestido. ¿Qué dijo antes? Estáis desnudos. Vístete, por favor. ¿Te atreverías a salir desnudo a la calle? No, solamente un loco. Pero mira lo que dice aquí. No solamente compra oro y entonces será rico, sino compra vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son los vestidos propios del creyente. ¿Y cuáles son? Es precisamente las obras buenas que el creyente realiza, el testimonio que el creyente hace. Será revestida la iglesia de las acciones justas de los santos. Vestidura santa significa vestidos de santidad. La santidad es el enemigo más grande, la no santidad es el enemigo más grande de la iglesia. La vida cristiana no es una vida para vivir en santidad opcionalmente. La única manera de vivir la vida cristiana es santidad. Y una de las cosas que la iglesia tiene que hacer énfasis continuamente es que los creyentes que se llaman creyentes vivamos en santidad. Y vivir en santidad no es vivir en normas. Vivir en santidad es vivir a Cristo. Me sorprende mucho cuando voy a algunos lugares, muchas veces Susana y yo lo comentamos también, me sorprende mucho la liviandad que hay en muchos líderes de muchas iglesias. Bueno, si reprimimos esto, ¿pero es pecado o no es pecado? Bueno, ¿es contrario a la Biblia o no? Sí. Entonces el gran problema es que en la medida en que permitamos lo que la Biblia prohíbe, estamos impidiendo que el pueblo de Dios distinga la vida de santidad. Escúchalo, por favor. Si estás haciendo algo por lo que no puedas dar gracias a Dios, estás en pecado. Si estás practicando algo que no sea correcto, permíteme poner un simple ejemplo. Si estás hablando mal de un hermano, ¿puedes decir a Dios en ese momento: Señor, te doy gracias porque estoy hablando mal de mi hermano? ¿Puedes? No estás viviendo en santidad.
Y una de las grandes necesidades nuestras es que el pecado ha producido una auténtica tragedia y ha arruinado el poder de muchas iglesias. Y además compra colirio. ¿Para qué? Para que puedas ver. Visión espiritual, discernimiento espiritual conforme al propósito de Dios. Esa visión clara solo es posible mediante la unción del Espíritu Santo. La iluminación para conocer a Dios, para comprender a Dios, para entender la Biblia, es solamente posible por la acción del Espíritu Santo de Dios, que conoce todas las cosas íntimas de Dios. Y la advertencia de Cristo en el versículo 19, y voy a terminar, es precisamente una advertencia solemne cuando dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, vuelve a mí. La carta se cierra con un texto impactante. Se ha usado muchas veces para la evangelización, como aplicación. Pero no es para pecadores perdidos, es para la iglesia. Y el Señor dice a la iglesia: he aquí, estoy a la puerta y llamo. La idea que hay aquí, especialmente en el texto griego, es algo muy denso, muy importante. Jesús viene a la iglesia y le dice: no habrá alguien que abra la puerta de la restauración espiritual. En medio de una congregación que se siente orgullosa de lo que es, tiene que haber algún pobre en espíritu que diga al Señor esta mañana: Señor, tú llamas, yo te abro. No quiero que tú pases de largo en mi vida. Yo sé, Señor, que muchas veces tú estás a la puerta de la iglesia porque la iglesia es suficiente para organizarse, para gobernarse a sí misma, y no tienen en cuenta tu persona. Pero yo quiero esta mañana abrirte la puerta de mi corazón en comunión contigo y decirte: Señor, entra y gobierna mi vida. Puede ser que la iglesia permanezca en silencio y alejada, pero la responsabilidad personal es tuya y mía esta mañana. Dios llama a la iglesia, pero la respuesta la exige del individuo. Dios viene a nosotros para darnos una promesa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué bendición! Pero es necesaria una respuesta. Hace años, claro, lógicamente, muchos años, en que Mendelssohn, el gran organista, estuvo un tiempo en Inglaterra con su música y haciendo cosas, y él visitaba las iglesias del campo, las viejas iglesias, en donde había órganos de tubos. Un buen día, Mendelssohn llegó a una de estas iglesias y estaba un organista ya mayor, muy torpe de manos, tocando el órgano de la iglesia. Tropezaba con las teclas, notas disonantes, y Mendelssohn subió a donde estaba la consola del órgano y le dijo al organista: ¿me puede permitir tocar un poco el órgano? Y el organista se volvió a Mendelssohn y le dijo: no, señor, nosotros no permitimos que el órgano sea usado por quien no sabe manejarlo. Mendelssohn se quedó allí mirándolo, y al cabo de un momento le dijo: ¿me permite, por favor, un momento tocar el órgano? El viejo organista, medio refunfuñando, le dijo: toque un momento. Mendelssohn metió los registros del órgano, sacó otros, se puso a tocar el órgano, y el viejo organista lloraba de emoción y le dijo: ¿quién es usted? Y Mendelssohn le miró sin dejar de tocar el órgano
Y le dijo: yo soy Mendelssohn. Y el organista le dijo: ¿cómo he podido ser tan torpe en impedir a Mendelssohn que tocase el instrumento? Esta mañana Cristo quiere tocar tu vida. Quiere hacerla sonar conforme a su poder y a su gloria. Para eso te está diciendo: estoy a la puerta y llamo. Yo voy a concluir, pero quiero pediros un momento de recogimiento personal. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a pedir al Señor que nos hable por medio de su Espíritu esta mañana. No soy yo el que puedo hacer nada, ni quiero hacerlo. Y mientras estáis así en recogimiento personal, escucha la voz de Jesús. He aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Habrá alguno que oiga mi voz y abra la puerta para una nueva experiencia de vida personal? Y yo quiero preguntar si hay alguno esta mañana en este lugar. Dios te bendiga. Que diga al Señor: Señor, yo abro mi puerta para que tú reines en mi vida. Y quiere levantar su mano o ponerse en pie ahí donde está, para que sepamos que hay alguna persona que está diciendo a Cristo: Señor, yo quiero que tú reines en mi vida. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más dice al Señor esta mañana: Señor, aquí estoy yo para que tú gobiernes mi vida? Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Es la andadura de una etapa nueva en tu vida, en comunión con Jesús.